Seattle Mariners vs Atlanta Braves, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Mariners en Braves, 12 del día, ET, Luis Castillo abrirá por Seattle. En 28 aperturas tiene efectividad de 3.94 y whip de 1.29. Poncha al 21% con 6.7% de boletos, 42.2% de roletazos y 1.22 jonrones por cada 9 entradas. Spencer Strider abre por Atlanta con 19 aperturas, efectividad de 4.97 y whip de 1.39. Poncha al 24.2% con 9.4% de boletos, 38.2% de roletazos y 1.60 jonrones por cada 9. Seattle batea 226 en sus últimos 27 juegos. Atlanta, 257 en sus últimos 28. Castillo trae efectividad de 7.88 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Atlanta llega en mejor forma. Seattle está 9-17 como underdog visitante de más 1.00 a más 1.50 con menos 6.3 unidades de pérdida. Juega Atlanta menos 119. Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Guardians en Rays, 12 del día, ET, Parker Messick abre por Cleveland. En 3 aperturas tiene efectividad de 2.08 y whip de 1.33, con 19.7% de ponches, 4.2% de boletos y sin jonrones permitidos. Drew Rasmussen abre por Tampa Bay con 27 aperturas, efectividad de 2.74 y whip de 0.97. Poncha al 22.2% con 5.4% de boletos, 48% de roletazos y 1.07 jonrones por cada 9. Cleveland batea 205 en sus últimos 26 juegos. Tampa, 255 en sus últimos 25. Guardians están 3-11 como visitantes frente a abridores con efectividad de 3.70 o menor, con menos 6.5 unidades de pérdida. Los Rays están 24-16 como favoritos en casa entre menos 100 y menos 150 con más 4.2 unidades. Juega Tampa Bay menos 143. Milwaukee Brewers vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Brewers en Pirates, 1:35 de la tarde, ET, Jacob Misiorowski abre por Milwaukee. En 11 aperturas tiene efectividad de 4.50 y whip de 1.15. Poncha a 35.4% con 11.3% de boletos, 35.9% de roletazos y 1.13 jonrones por 9. Su FIP es de 3.32. Bubba Chandler será pitcher largo de Pittsburgh. En 3 juegos permitió 3 carreras limpias con 9 ponches en 12 entradas. En AAA tuvo efectividad de 4.05 y whip de 1.48. Milwaukee batea 272 en carretera. Pittsburgh, 214 en 44 juegos divisionales. El bullpen de Brewers tiene efectividad de 3.21 en sus últimos 28 juegos. El de Pirates 4.72 en sus últimos 27. Milwaukee está 13-3 al run line en carretera contra rivales con porcentaje de victorias entre 380 y 460 con más 11.1 unidades. Juega Milwaukee run line menos 1.5 carreras en más 1.13. Toronto Blue Jays vs New York Yankees, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Blue Jays en Yankees, 1:35 de la tarde, ET, Max Scherzer abre por Toronto. En 13 aperturas tiene efectividad de 4.11 y whip de 1.13, con 22% de ponches, 5.7% de boletos, 26.2% de roletazos y 1.93 jonrones por cada 9. Max Fried abre por New York con 28 aperturas, efectividad de 2.98 y whip de 1.11. Poncha al 22.9% con 6.5% de boletos, 52.1% de roletazos y 0.69 jonrones por 9. Toronto batea 312 en sus últimos 6 juegos. Fried trae efectividad de 4.68 en sus últimas 9 salidas. El bullpen de Toronto tiene efectividad de 4.73 en carretera. El de New York en mala forma reciente. Preocupa Scherzer con los jonrones. Toronto está 24-9 al over en sus últimos 33 contra equipos ganadores. New York 12-6 al over en casa contra equipos ganadores. Juega Toronto y New York over 8.5. Los Ángeles Dodgers vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Dodgers en Orioles, 1:35 de la tarde, ET, Clayton Kershaw abre por Los Ángeles.
En 18 aperturas tiene efectividad de 3.28 y whip de 1.18, con 16.1% de ponches, 6.6% de boletos, 48.8% de roletazos y 0.67 jonrones por cada 9. Tomoyuki Sugano abre por Baltimore con 26 aperturas, efectividad de 4.41 y whip de 1.32, con 15.7% de ponches, 5.8% de boletos, 40.5% de roletazos y 1.54 jonrones por cada 9. Los Ángeles batea 237 en sus últimos 26 juegos. Baltimore, 237 contra abridores zurdos. El bullpen de Orioles llega en buena forma. Baltimore está 14-4 como underdog en casa de más 1-0-0 o más. Los Ángeles 8-0 al under en carretera contra el este de la Americana. Juega Baltimore y Los Ángeles under 9. New York Mets vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Mets en Reds, 1:40 de la tarde ET, Brandon Sproat abrirá por New York en su debut en MLB. Selección de segunda ronda en 2023 desde Florida, con efectividad de 4.43 y whip de 1.26 en 122 entradas en ligas menores. Hunter Green abre por Cincinnati con 15 aperturas, efectividad de 2.70 y whip de 0.97. Poncha al 30.7% con 5.2% de boletos, 28% de roletazos y 1.30 jonrones por 9. New York batea 304 en sus últimos 26 juegos y su bullpen llega en mejor forma reciente. Cincinnati está 7-8 en casa contra la división este de la Americana con menos 2.8 unidades. Juega New York más 1-1-2. Philadelphia Phillies vs Miami Marlins, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Phillies en Marlins, 1:40 de la tarde ET, Taijuan Walker abre por Filadelfia. En 29 juegos tiene efectividad de 3.92 y whip de 1.36. Poncha al 16.5% con 7.5% de boletos, 45.9% de roletazos y 1.45 jonrones por 9. Adam Mazur abre por Miami con 3 aperturas, efectividad de 5.74 y whip de 1.53. Poncha al 16.2% con 6.8% de boletos, 48.2% de roletazos y 1.15 jonrones por 9. Su FIP es 4.41. Filadelfia batea 270 en sus últimos 28 juegos. Walker trae efectividad de 5.06 en sus últimas 5 aperturas. El bullpen visitante de Phillies tiene efectividad de 4.53, mientras que el de Miami 6.06 en sus últimos 29 juegos. Los Marlins están 9-7 al over en casa contra equipos ganadores. Juega Filadelfia y Miami al over. Chicago White Sox vs Detroit Tigers, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. White Sox en Tigers, 1:40 de la tarde ET, David Martin abre por Chicago. En 22 juegos tiene efectividad de 4.06 y whip de 1.30, con 17.4% de ponches, 8% de boletos, 45.1% de roletazos y 1.40 jonrones por 9. Charlie Morton abre por Detroit con 29 aperturas, efectividad de 5.51 y whip de 1.51. Poncha al 23.3% con 10.3% de boletos y permite 1.43 jonrones por 9. Chicago batea 261 en sus últimos 29 juegos. Martin tiene efectividad de 3.86 en sus últimos 5, mientras Morton 6.39 en sus últimos 6. Los White Sox han ganado 5 de 6 con más 6.4 unidades. Detroit 16-14 en casa en sus últimos 30 con menos 4.1 unidades. Juega Chicago más 1.56. Minnesota Twins vs Kansas City Royals, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Twins en Royals, 2 de la tarde ET, Bailey over abre por Minnesota. En 23 aperturas tiene efectividad de 5.23 y whip de 1.35. Poncha al 18.5% con 5% de boletos, 29.3% de roletazos y 2.10 jonrones por 9. Michael Lorenzen abre por Kansas City con 22 aperturas, efectividad de 4.54 y whip de 1.33. Poncha al 20.6% con 6.7% de boletos y permite 1.44 jonrones por 9. Minnesota batea 230 en sus últimos 27 juegos. Over tiene efectividad de 6.02 en 10 aperturas como visitante.
Lorenzen mejora en casa. El bullpen de Twins carga con efectividad de 5.58 en sus últimos 27, mientras que el de Royals 2.81. Minnesota ha perdido 6 seguidos con menos 7.1 unidades. Los Royals 28-2 en casa contra equipos perdedores con más 1-2 unidades. Juega Kansas City 129. San Francisco Giants vs St. Louis Cardinals. Predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Giants en Cardinals, 2:15 de la tarde ET. Kai Wei-Ten abre por San Francisco. En 5 juegos tiene efectividad de 7.23 y whip de 1.71, con 22.5% de ponches y 10.1% de boletos. Sonny Gray abre por St. Louis con 28 aperturas, efectividad de 4.43 y whip de 1.23. Poncha al 26.3% con 4.7% de boletos y 1.31 jonrones por 9. San Francisco batea 368 en sus últimos 5 juegos, Cardinals 209. Los Giants están 14-8 en carretera contra equipos que permiten 4.5 carreras o más con más 3 unidades. St. Louis 9-3 en casa contra equipos con bullpen de 3.45 o menor, con menos 5 unidades. Juega San Francisco más 1-2-7. Washington Nationals vs Chicago Cubs. Predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Nationals en Cubs, 2:20 de la tarde ET. Andrew Alvarez abrirá por Washington. En su debut en MLB no permitió carreras y ponchó a 4 en 5 entradas contra Miami. Selección de 12ª ronda en 2021 desde Cal Poly, con efectividad de 3.95 y whip de 1.35 en AAA este año en 123 entradas. Colin Rea será pitcher largo de Chicago. En 28 juegos tiene efectividad de 4.30 y whip de 1.34, con 17% de ponches, 7.5% de boletos y 1.32 jonrones por 9. Washington batea 222 contra abridores zurdos y su bullpen visitante tiene efectividad de 4.94. Los Nationals están 7-12 al run line en sus últimos 19 como visitantes contra equipos ganadores, con menos 9 unidades. Juega Chicago run line menos 1.5 carreras en más 1-0-2. Houston Astros vs Texas Rangers. Predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Astros en Rangers, 2:35 de la tarde ET. Luis García abre por Houston. En su debut 2025 permitió 3 carreras en 6 entradas con 6 ponches tras regresar de lesión. Tiene efectividad de carrera de 3.62 y whip de 1.15 en 358 entradas con 370 ponches. Patrick Corbin abre por Texas. En 26 salidas tiene efectividad de 4.48 y whip de 1.35, con 19.7% de ponches, 7.6% de boletos y 1.38 jonrones por 9. Houston batea 229 en sus últimos 27 juegos. Texas 261 en sus últimos 26. Corbin en casa tiene efectividad de 3.20 en 12 salidas. Houston 7-10 como visitante en sus últimos 17 contra equipos ganadores con menos 0.4 unidades. Texas 33-18 en casa contra abridores derechos con más 11.3 unidades. Juega Texas más 1-0-5. San Diego Padres vs Colorado Rockies. Predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Padres en Rockies, 3 de la tarde ET. Dylan Cease abre por San Diego con 28 salidas, efectividad de 4.81 y whip de 1.34. Poncha al 30.2% con 10% de boletos, 35.7% de roletazos y 1.23 jonrones por 9. Tanner Gordon abre por Colorado con 11 aperturas, efectividad de 6.07 y whip de 1.58. Poncha al 16.1% con 5.5% de boletos y 1.12 jonrones por 9. Colorado batea 310 en sus últimos 5 juegos, pero su bullpen carga efectividad de 6.86. Cease trae 5.96 de efectividad en sus últimas 5 salidas. San Diego está 17-7 al over, como favorito visitante de menos 110 o más. Colorado 15-10 al over, en casa como underdog de más 1.50 a más 2.00. Juega San Diego y Colorado over 11.5. Athletics vs. Los Ángeles Angels. Predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Athletics en Angels, 4 de la tarde ET. Luis Severino abre por Athletics con 25 salidas, efectividad de 4.65 y whip de 1.32.
Poncha al 17.4% con 7.3% de boletos, 41.4% de roletazos y 0.83 jonrones por 9. Mitch Farris abre por Los Ángeles en su debut de MLB, donde permitió una carrera en 5 entradas con 3 ponches. Selección de 14ª ronda en 2023 desde Wingate. Athletics batea, 281 contra abridores zurdos. Los Ángeles batea, 205 en sus últimos 26 juegos. Severino tiene efectividad de 2.94 en 12 aperturas de visitante. Athletics está 21-13 en carretera contra equipos perdedores con más 10.3 unidades. Los Aniels 13-18 en casa como underdog entre más 1.00 y más 1.50 con menos 1.8 unidades. Juega Athletics menos 115. Boston Red Sox vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 7 de septiembre de 2025. Red Sox en Diamondbacks, 4 de la tarde ET, Brian Bello abre por Boston. En 25 juegos tiene efectividad de 3.07 y whip de 1.23, con 18.3% de ponches, 8.2% de boletos y 0.86 jonrones por 9. Rinne Nelson abre por Arizona con 29 salidas, efectividad de 3.57 y whip de 1.05. Poncha al 21.8% con 6.3% de boletos y 1.03 jonrones por 9. Boston batea, 313 en sus últimos 5 juegos. Arizona, 239. Nelson trae 4.85 de efectividad en sus últimos 5 juegos. El bullpen de Arizona en casa tiene 5.00 de efectividad. Boston 16-11 en carretera en sus últimos 27 con más 6.5 unidades. Los Diamondbacks 3-5 en casa contra abridores de la Americana con efectividad de 3.70 o menor con menos 3 unidades. Juega Boston menos 107.